saludamos a Miguel López Morel, comenzamos tertulia. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, encantado. Pilar Fernández. Buenos días. Buenos días. Y buenos días, Alfonso Hernández Quereda. Con ellos, enseguida creo que vendrá Juanjo Pellegrín. Y vamos a hablar de algunos asuntos de actualidad. Hay uno del que ya venimos hablando, Alfonso, pero es que ayer fue precisamente la patronal junto a las mutuas quienes presentaban ese estudio del crecimiento del absentismo laboral. Un 9,69% en un año ha subido y con un impacto económico de 614 millones de euros. Pero eso es más. ¿Más? Que es más. El impacto económico en el informe que nosotros presentamos en la comunidad autónoma era 900 y pico millones de pesetas de coste. Euros. He remontado a la época cuaternaria. 900 y pico millones de euros, pero que eso es lo que establecía el coste, digamos, de la administración de la seguridad social. Si sumamos el complemento más los costes de seguridad social que soportan las empresas, estamos hablando de 1.000 y pico millones de euros. O sea que es una situación verdaderamente preocupante, insisto, porque además no se toman medidas. Y lo que decía la patronal ayer era un poco por lo que venía se ha hablado. Coincidir un poco con Sí, coincidía un poco o totalmente. Primero, listas de esperas, tardanza en el tratamiento y en el diagnóstico de las situaciones de bajas, y efectivamente eso lo que lleva es que el alargamiento de los procesos. Solución o propuestas que ellos hacen, pues efectivamente que las mutuas asuman el control, no solo el control, sino la disposición de las situaciones de baja. Es decir, las mutuas ahora mismo lo que hacen en las contingencias comunes es controlar esa enfermedad, aunque sea de contingencias comunes, pero no tienen la capacidad ni de dar el alta ni de dar la baja, lógicamente. Y además pagan la prestación porque tienen derivado el pago. Lo que ellos indican ahora es decir, bueno, pues además de controlar, como estamos controlando esa situación, tener capacidad de dar el alta y, desde luego, hacer pruebas diagnósticas desde las propias mutuas. Es decir, utilizar los servicios médicos de las mutuas, con lo cual bajarían muchísimo las listas de espera. Y los tratamientos, pues efectivamente, se acortarían. Yo decía en el informe más de un 50%, pero un 50 o un 60% si eso se lleva a efecto. ¿Qué os parece? Sí, si el tema del estatuto marco se llegara a un acuerdo con los médicos, también se podrían hacer turnos de 12 horas, porque nunca he entendido que algo como una máquina de resonancia, una máquina de TAC, tenga que estar apagado determinadas horas porque no hay nadie para hacerlo. Sí, entonces, si hubiera turnos de 12 horas, todo podría funcionar hasta hacerte una resonancia a las 9 de la noche, ¿por qué no? No digo que te citen a las 3 de la mañana, por supuesto, eso ya tendría que ser de guardia, pero alargar el periodo. Porque se cierra un sábado. Nadie puede hacerse una resonancia un sábado o un domingo. Entonces, el tema de las pruebas... ¿Pero tienes plantilla suficiente para atender eso? Eso sería claro, pero si a lo mejor hubiera otro tipo de turnos que no sea de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde, que muy pocos servicios entran a las 8 y muy pocos servicios terminan a las 3. O sea, pero ¿cómo hacer un turno de 12 horas, Pilar? Quitando las guardias y reduciendo el número de días en el que vas a trabajar. Es que nunca he entendido... A ver, yo he sido internista y he trabajado en hospital, porque yo veía a los pacientes de lunes a viernes. ¿El sábado y el domingo estaban buenos? No, dependían del médico de guardia. Es decir, si se ponían muy malos, los iba a ver alguien el sábado y el domingo. Entonces, no se hacían pruebas. A ti te ingresan porque te he visto una cosita en el pulmón y por adelantar... Porque es verdad que si lo dejas en consultas puede demorarse el diagnóstico meses y mientras tanto el paciente va avanzando su enfermedad. Entonces se hacía lo que se llama el ingreso para estudio. Los ingresabas y entonces todo se pedía mucho más rápido y en cuestión de 4, 5, 10 días. Pero es que si te ingresan un viernes no te van a hacer nada hasta el martes. Entonces, eso ayudaría mucho a aligerar el tiempo de espera. Luego, cuanto más tiempo tarde la señora ministra en llegar a un acuerdo con los médicos, más demora. No sé si han sido 12.000 consultas solo en la región de Murcia. Sí, bueno, el mes que viene hay otra semana. Claro, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Es que el gobierno tiene que meterse en esto y la comunidad autónoma, además de hacer publicidad de acuerdo que está con los médicos, debe hacer algo, porque hay parte de las competencias que sí que están derivadas y tienen su responsabilidad. O sea, no pueden lavarse las manos y solamente señalar lo que hace la señora ministra. También hay que ponerse a trabajar. Entonces, todo eso al final suma. Y con respecto al control de las bajas, yo aumentaría el número de inspecciones. No puede ser que solo le salte la alarma al inspector médico cuando ya lleva por lo menos 6 meses de baja. Que yo he llegado a ver gente 3 meses por una amigdalitis.
La amigdalitis con 15 días se resuelve. No creo que no puedas trabajar a menos que seas soprano. Sí, por eso yo voy a meter otro punto de vista sin quitarle a lo que habéis planteado, sinceramente. Vamos a ver. Es un factor. Es un factor, claro. Y yo creo que la semana pasada discutíamos sobre cuál era la proporcionalidad entre las listas de espera y realmente el asentismo que existe ahora mismo. Yo creo que... Yo lo he visto, por ejemplo, en el ámbito universitario, que no son bajas laborales, sino simplemente la presencia de... Y desde el COVID para acá ha habido una cambio de tendencia bastante importante. Y evidentemente en el sistema productivo pues se hace notar, porque estamos hablando de 900 millones, es comerse buena parte de ya te digo, la rentabilidad del sector empresarial de la región de Murcia, que necesita eso para invertir, para ser competitivo y tal. Y yo creo que hay que hacer un replanteamiento general de derechos y obligaciones en el ámbito laboral. Aquí se habla solo de derechos y muy poco de obligaciones. Y eso lo aplicaría prácticamente a todos los ámbitos sociales. Cuando una persona está faltando sistemáticamente, además los lunes las bajas se disparan. No hay pocas bajas los viernes, muchas los lunes, y un empresario no puede encontrarse un 20% de plantilla menos el lunes. Y además con ningún tipo de previsión. Y ahí, insisto, tenemos que entrar en el ámbito de los derechos y de las obligaciones. Y yo creo que ahí también hay un factor también de salud mental también que se ha multiplicado, que se está incidiendo mucho en él, y es cierto. Y yo creo que me gustaría que hubiera unos diagnósticos más finos sobre ese tema. Y luego, además, que hubiera, no digo una cuestión punitiva, pero sí por lo menos que hubiera una responsabilidad por parte del trabajador que sistemáticamente pues está de baja. Juanjo Pellegrín, buenos días. Buenos días, Joaquín, compañeros. Vamos a ver, tenemos unas pérdidas anuales que rozan los 614 millones de 900 euros. Según el Colegio de Graduados Sociales. No, pero fíjate, es que tiene lógica. Nosotros hablábamos de 900 y pico, que es el coste, digamos, de la administración, de lo que es la prestación en sí. 600 y pico, lo que hablan los empresarios, que efectivamente habría que sumarlo a los 900 y pico, porque ese es el coste empresarial, complementos el coste empresarial. Complementos en determinados sectores de convenios, lo que es la cotización a la seguridad social, que se sigue pagando, efectivamente. Yo creo que ahí es donde estaríamos hablando de 1.000 y pico millones de euros. Y había un dato que me ha resultado, pues, en fin, clarificado, y es que los mayores de 35 son los que cursan las bajas que tienen una mayor duración, pero la baja más frecuente está en menores de 35 años. Y esto es un dato que es bastante preocupante. Habéis estado mencionando, en el poco tiempo que llevo aquí con vosotros, el tema de la salud mental. Hace pues unas cuantas semanas también estuvimos comentándolo con Jesús. Hablamos de esto, sí. Y yo creo que es algo que es cierto que se está empezando. Desde hace un tiempo hay pues un intento de la administración porque la salud mental pues se haya visualizado más, esté un poquito más presente, pero creo que hay un trabajo enorme por hacer en ese sentido. El número de gente que ha seguido tratamiento con benzodiazepinas y similares en los últimos años, creo que se había multiplicado por 4, no recuerdo exactamente el dato. Y yo creo que hay un problema subyacente con el tema de la salud mental y el asentismo laboral. Yo creo que sí está muy relacionado. Sí. Y el tema de que es una de las bajas más la depresión, la ansiedad. La depresión, o sea, las mentales son las mayores. 40 años. Sí. Luego se ha avanzado muchísimo en cuanto a conciliación, pero también yo creo que hay objetivos en cuanto a la conciliación, sobre todo para las madres, las familias, que todavía esto se queda muy corto, porque claro, toda reducción de jornada generalmente implica una reducción de salario. Todo esto es muy complicado de llevar, y creo, aunque sea a un nivel de idealista o de humanista, creo que al menos sobre esta cuestión sí que debería haber un pacto de Estado, un acuerdo entre todos los partidos, y que este problema, o sea, partidos, sindicatos, todos un poco a una, porque al fin y al cabo cuando los políticos hablan de pueblo, vamos a ver, esto es el pueblo, estos son los trabajadores, este es el pueblo español. Y creo que aquí sí que deberían olvidarse de esas diferencias y de sus peleas y de sus historias, y este problema tratar de atajarlo con mejores instrumentos legales, con también recursos para el facultativo, y por supuesto con herramientas también para los empresarios, que son los que contratan. Eso nos lleva a que efectivamente lo que no funciona es el sistema. Yo lo que están demandando,
pues bueno, yo creo que todos los sectores. No funciona el sistema. Lo que tú dices, hay parte de factor que influye, es decir, esa falta de, a lo mejor, de responsabilidad, la cuestión de las listas de espera, el tratamiento, la tardanza en el tratamiento diagnóstico, pero luego falta también una verdadera especialización y para llevar el control y seguimiento de esas situaciones de incapacidad temporal. Es decir, apuntaba a Pilar. Es lo que decía, efectivamente, lo que decía Pilar. En ese sentido, ese es un factor importantísimo, con lo cual lo que falla es el sistema. Vayamos al caso típico donde llega al médico de atención primaria, mire usted que estoy fatal porque tengo una depresión, tengo una situación, tengo ansiedad, tengo otro... El médico, pues efectivamente lo inmediato es, bueno, pues si está usted en una situación de depresión, tendrá que darle la baja, ¿vale? Quiero decir, el problema es que en el momento en que ese paciente coge la baja hasta que puede llegar a una atención al especialista, al psiquiatra o al psicólogo para valorar efectivamente cuál es el nivel de depresión, si esa depresión es compatible o no con una prestación de trabajo, etcétera, pasa mucho tiempo. Ese es el problema. Entonces, una simple depresión, una depresión que puede ser importante, pues a lo mejor de durar 2 o 3 meses, no lo sé, un tratamiento de choque para poder compatibilizarlo con el trabajo, pues se tiene 1 año y medio o 2 años, o hasta 540 días, que es lo que hay. ¿Por qué? Porque hay una falta de control y de seguimiento de ese tipo de situaciones de baja, pero a todos los niveles. Si vamos a la parte que decía Pilar de las pruebas diagnósticas, pues efectivamente, un escáner te puede tardar 6 o 7 meses. Es complicado. Mientras que no tengas el escáner, no tienes un diagnóstico. Mientras que no tengas un diagnóstico, tienes que mantener a ese trabajador o trabajadora en baja porque no sabes si efectivamente es compatible o no. Es con el motivo de trabajo. impugnación de muchas altas laborales. Esa es la historia. Todavía no Faltan están las pruebas. Claro. Llega... Es que es curioso porque a los 6 meses saltan las alarmas a la inspección y entonces llaman a ese paciente. Y, pues usted no tiene nada y ya está. Entonces pasamos de una cosa a otra. O sea, de prorrogar la baja, la incapacidad temporal de una persona sin saber ni lo que tiene, y prorrogarla, a llegar al límite donde llega la inspección y entonces que le den el alta. Y resulta que no se le ha hecho nada todavía. Claro que no. Entonces, eso es motivo de impugnación, claro, porque si no sabes qué tiene, pero ese paciente tiene un dolor o tiene alguna limitación... No lo puedes valorar. Aquí me interesa... puedes darle el alta. Os salgo al paso, me interesa la opinión de Pilar respecto a un testimonio de un psiquiatra que tiene un par de libros que me he leído, que se llama Jesús de la Gándara. Es un psiquiatra reconocido que escribe y que es muy a favor de explicar lo que es la depresión y el tratamiento de la depresión. En uno de sus libros, que se llama El viaje a la felicidad, el cual recomiendo, libro que está bastante bien, comenta, y lo ha hecho en varios podcasts también, es un tío muy experimentado, ya muy mayor, que hay un sobrediagnóstico de depresión. Hay un sobrediagnóstico por parte de un facultativo que está saturado, que deriva a ese médico, por así decirlo, especialista secundario, que sería el psiquiátrico, hay un sobrediagnóstico de la depresión. Y diferencia, y esto me llamó mucho la atención, entre lo que llamamos la depre, estoy con la depre, claro, porque estás triste, porque estás abatido, porque estás apático, de lo que es una depresión de verdad. Y él dice, hay una cosa que a mí la verdad es que me llama la atención, porque este hombre se explica con palabras muy sencillas y dice, coño, dan el clavo. Y dice, para que nos hagamos una idea, esto es muy sencillo. Depresión, como tal, empieza en el punto de inflexión en que la persona no tiene ganas de hacer nada. Dice, esa es la señal que un psiquiatra normalmente dice, esto sí puede ser una depresión de verdad. Pero que hay que diferenciarlo, insiste mucho. No es el día que tú te levantas, te tiras al sofá y dices, ay, no tengo ganas de hacer nada hoy. Claro. No. Es en que la persona se ve, ya estamos hablando de algo inhabilitante. Sí. Y eso normalmente requiere de una serie de mecanismos y de un proceso hasta de lo que es primera visita al facultativo que te atiende en atención primaria y tal, hasta el psiquiatra, que a veces tarda 6 meses, lo decía este mes, a veces tardamos ese es el problema, en diagnosticar una depresión y en diferenciar una depresión de otros marcos psiquiátricos o de que precisan tratamiento psicológico hasta medio año. Claro, el sistema no tiene recursos para atender con tanta gente como somos ya. Esto es complicado. El sistema, es una de las claves. El sistema no tiene, una postilla muy corta, no tiene medios, tiene solo de la región de Murcia 4.500 millones de déficit y la población española está envejeciendo a marcha forzada. Es decir, esto es un problema que va a ir a más. A más, en un contexto internacional donde las empresas españolas compiten en un ámbito global y donde
Pero esto es general también en Europa, ¿eh? Sí, pero es que Europa no compite, España no está compitiendo en el mercado global solo con Europa. Está compitiendo con los coreanos, está compitiendo con los chinos, con los pakistaníes, en cierta medida, los hindúes y los norteamericanos. Y, hombre, los norteamericanos con el sistema de servicios sanitarios que tienen, qué poquita paja se toman. Todavía más, hay un problema moral y de educación en España. Estamos diagnosticando y medicalizando sensaciones, no enfermedades. Exactamente. O sea, todos podemos sentirnos ansiosos, todos podemos sentirnos tristes. La cuestión es si eso te obliga a estar en una cama. Hay depresiones severísimas donde hay una madre con niños pequeños que no es capaz de levantarse de la cama a darles de comer aunque lloren. Eso es una depresión. Eso es inhabilitante, lo que decía Juanjo. Lo demás son sensaciones. Yo puedo ir triste y llorando a mi trabajo, pero puedo hacer mi trabajo. Sensación ese humana día lo voy también. A hacer mal. Sí. El duelo. No me inhabilita. Bueno, el problema es calibrar exactamente cuánto de esa paja se auténtica y cuántos son personas que simplemente que tienen mucha cara y que en un momento dado es que hay un tema moral de fondo. Que también ahí está la responsabilidad individual también donde queda, ¿no? Claro, todo esto suena súper viejuno, pero aquí se habla mucho hay un tema de derechos y poco de responsabilidades y de obligaciones. Con tu empresa. Lo de viejuno. Eso lo pregunta, es muy viejuno. Eso lo pregunta a un japonés que se ríe. En la cultura oriental ellos se sienten vinculados a su empresa y en un momento dado los hunden en los mercados porque ellos ahora mismo cuando hacen huelga, eso ya es muy viejo, se ponen a trabajar más. En España de los años 70, 80, tu empresa era tu familia. Sí. O sea, yo recuerdo, mi padre trabajaba en Repsol y era la familia Repsol. Además, hasta se organizaban viajes, con el contrato de Repsol. Incluso promociones de vivienda para esas empresas. Eso es. Entonces eran unas condiciones que hacían que tú te sintieras parte de esa empresa. Ahora simplemente te une un contrato, me cojo la baja, lo que hablábamos el otro día, ya no te la dan, te la coges. Es que es eso. Me cojo. Bueno, avanzamos en algún tema que también me ha llamado la atención. La juventud retrocede en feminismo. El 38% de los jóvenes españoles se declara feminista, 12 puntos menos que en el año 2021, que llegaba al 50%. Está creciendo profundamente la idea de que los hombres están en desventaja o que nos hemos pasado de frenada, dice la investigadora Ana San Martín. Eso me hizo mucha gracia, ese resultado, de que lo que viene a decir el estudio es que las feministas o la cuestión de la igualdad, del feminismo, se ha pasado, o sea como que ha sobrepasado los límites y entonces se siente, o nos sentimos los hombres, en inferioridad en relación a ese feminismo. Eso es lo que hace, en teoría, el estudio lo que dice es que ha generado un retroceso en el feminismo, en el pensamiento feminista por parte, lógicamente, de la juventud. El 32% de las mujeres jóvenes afirma que su pareja se ha enfadado por no responder inmediatamente a mensajes, o el 27% declara que le han revisado el móvil. Me miras por lo de joven, ¿verdad? No, claro. Por lo de móvil. Por lo de mujeres jóvenes, me ha encantado. Está muy bien, está muy bien. No sé cómo se hacen estas estadísticas, de verdad que desconfieso profundamente del método. O sea, 3.000 entrevistas entre jóvenes de 15 a 29 años de todo el país. Es que en 2021 estaba en auge el tema de Podemos y tal, y ahora mismo están muy de capa caída. Vamos a ver, pues también depende de dónde preguntes, en qué ámbitos. Sí, o sea, es que no nos fíais mucho de la encuesta. Pues bueno, depende. Yo que soy médico me he encontrado muy pocas cosas por parte de compañeros de machismo. Quizá más teorías aprendidas por parte de los pacientes, que si tú eras joven e ibas con un enfermero mayor, le decían a él doctor. Y pasaban de ti, pero son cosas aprendidas. Porque pero antes es una cosa, y además es una cosa que por lógica e inercia social. Bueno, tú estás en la facultad, tú yo te estás puedo con decir, gente joven, Miguel. Yo estoy con gente joven y tengo cada vez más abrumadoramente mujeres que hombres. Es decir, la Universidad de Murcia tiene ya más de un 60% de estudiantas que de estudiantes, en todos los ámbitos. Y ya incluso las escuelas técnicas están alcanzando, no digo la paridad, pero acercándose año tras año. Y esa separación de género no existe y efectivamente eso termina afectando a un mercado laboral donde cada vez más va a haber un ámbito de mujeres mucho más preparadas, a veces sobrecualificadas sobre los hombres. Ahora hablamos del tema de la mujer, de la maternidad, que es un tema complejo que va en paralelo, pero evidentemente ahí está presente. Precisamente al hilo de eso, de la maternidad, pues comentar un artículo que apareció hace, creo que 3 meses en el Financial Times, que decía que las ejecutivas de la City, de la zona financiera de Londres,
entre 26 y 36 años ya ganan más que los varones de media. Es decir, demuestran mucho más brillantes en su proyecto. Eso sí, lo hacen haciendo lo que hacen los ejecutivos varones en ese arco de edad. Castigándose a trabajar, renunciando a la familia, renunciando a su tiempo libre. Obviamente, que eso es la historia. Obviamente. Yo vivo en un ambiente totalmente igualitario como es el de la universidad y donde además se hacen refuerzos sobre el tema de la mujer, de las políticas de Claudio Goldin, premio Nobel del año hace 2 años, se lleva a tope. Yo creo que la sociedad española no es machista. Lo que sí me parece mal, y lo digo y lo he criticado siempre, es el exclusivismo que se dan sobre el feminismo de determinados grupos y movimientos políticos y sociales. Y ahí me sentí, yo en su día, cuando yo estuve en política, muy maltratado. O sea, yo fui a 2 manifestaciones de la mujer donde se me insultó. ¿De dónde se me insultó? Pero es que se vende que el varón donde es agresivo por ser varón, es agresivo, simplemente. Que yo soy un facha, que yo soy un fascista. Digo, que estoy aquí defendiendo a la mujer, que yo estuve 7 meses defendiendo y trabajando por el plan de contra la violencia de la mujer, que por cierto en su época Podemos se negó a firmar porque lo hacía el PP, cosas que no se entienden. Bueno, es como lo del burka. No queremos burka, pero si lo dice Vox o el PP, sí lo queremos. Es libertad. Eso es impresionante. O sea, que la izquierda haya defendido el uso del burka y lo que significa me parece de libertad religiosa. Me parece una contradicción tan bestial y tan incomprensible. Vaya melón abierto don Joaquín con este tema. Sí, pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho. Últimamente estoy hablando con muchas madres de hijos varones que tienen miedo a cualquier relación que puedan tener sus hijos adolescentes con una chica, porque ellos pueden acabar en el calabozo por una simple discusión de pareja. Entonces, en eso de que nos hemos pasado de frenada, creo que nos hemos pasado de frenada. Porque la presunción de inocencia cuando se es hombre ya no existe. O sea, eso de yo te denuncio a ti y a ti, por lo pronto te van a llevar al calabozo. Sistemáticamente somos machistas los varones. Claro, pero han muerto 10 mujeres, si no me equivoco, en lo que llevamos de año. Y había por lo menos 4 que habían denunciado. E incluso había alguna orden de alejamiento, si no me equivoco. Sí, no, entonces, no está funcionando lo que hacen. No se puede meter en la cárcel a un varón por el mero hecho de ser varón. Lo que hay que hacer es algo más, porque lo que están haciendo no funciona. Bueno, la gente se sigue muriendo. Pilar, es una cuestión, yo creo que de cultural, educativa, formativa, de todo. Es decir, España no tiene las peores cifras de Europa, ¿eh? Tiene de las menos bajas en violencia de género de Europa. Estoy de acuerdo contigo. Es un tema tabú que no se puede mencionar, pero de las más bajas. Pregunta las tasas de violencia de género en el Reino Unido. Solo de violencia de género, quiero decir, y estoy viendo que efectivamente la situación. Y es verdad que la gran mayoría de situaciones, lo digo porque en este país pasamos de un extremo a otro, la gran mayoría de las asistencias que yo he tenido en violencia de género, yo siempre asisto a las víctimas, porque estoy en ese turno, y solamente a la víctima. Son situaciones casi, pues como podríamos comparar con la situación de cuando decimos estoy depresivo, no, es que estoy mal, pero estoy mal porque estoy un poco depre, no estoy depresivo. Y en violencia de género se dan algunos casos que no son violencia de género, son la típica discusión a lo mejor fuerte entre pareja, que al final se te escapa eres una tal o eres un tal, y al final han bebido, al final eso se judicializa y se radicaliza. Es cierto que eso hay, pero bueno, además también hay luego los asuntos que está bien que se proteja. Pero es que no hay más solución, no se puede dar sino en la propia cultura, educación y formación, insisto. Quiero decir, la ley de violencia de género, un asesino o un violento de género, no lo puedes controlar con normas más allá de hacer la protección típica, que es esta. Tú puedes poner una orden de alejamiento, pero si el hombre salta a la valla, se esconde y espera a la víctima, pues al final cae. Es que no hay otra solución, no hay otro método. A mí me da la impresión de que no entra en las cabezas de lo que se está haciendo con violencia de género, pero que es necesario, es matar, como se dice, mosquitos a cañonazos. ¿Por qué? Porque decir, bueno, vamos a cubrir la mínima para que efectivamente la máxima no llegue. No llegue a producirse. ¿No? Claro, entonces hay muchos que no entran, pero que efectivamente yo entiendo que debe de hacerse así, porque estableces ese corte, y a veces se producen situaciones que dice Pilar, bueno, que es que por una chumina se pasa la noche en el calabozo. Bueno, pues es que ahora un crío de 18 años se puede encontrar con unos antecedentes por haber discutido con un conformismo ante una ley que está mal hecha, entonces. Pero claro, ¿cuál es la solución? Entonces, si yo digo, vamos utilizando esta lógica, que estamos entre compañeros, que somos los dos juristas, si yo digo al ladrón que se le corte la mano con la que ha robado,
puedo utilizar ese argumento tan tranquilamente y lo estoy grabando. Digo, no, vamos a ver una cosa. ¿De qué manera prevengo yo los hurtos? Si es algo que lleva con la humanidad desde que la humanidad es racional, desde que nos bajamos de los árboles. Ley del talión. Al ladrón, que le corten la mano. Hay que entender que es una medida que a lo mejor no es justa, pero es proporcional. ¿Es proporcional? ¿A que sí? Es proporcional, claro. Bueno, según el código Hammurabi, hemos tenido un cierto avance ¿sabéis por qué? Civilizatorio. ¿Por qué estoy haciendo este juego que tiene apariencia de demagogia? Porque la ley de violencia de género parte de ahí. Sí, está claro. Nuestra Constitución dice, y no quiero enrollarme, que sí, con esto soy un poco drástico, nuestra Constitución prohíbe los tribunales de excepción, ¿verdad? Que es la jurisdicción de violencia de género, sino un tribunal de excepción que invade... No es que, una excepción, que invade... es una especializada. No. Un tribunal especializado. No. Matizo. Un tribunal especializado, por ejemplo, un juzgado mercantil o un juzgado militar. Y de violencia. Una jurisdicción... De violencia también, explico. Una jurisdicción de excepción es aquella que puede invadir arbitrariamente varias jurisdicciones. Eso es lo que hace violencia de género. Porque en el momento en que un juzgado me invade civil y penal en función... Civil y penal no, porque se ponen las medidas civiles en un procedimiento de violencia de género para cubrir la necesidad del menor. Pero que lo que tiene que te secuestra un procedimiento civil. Te secuestra un procedimiento civil. No, pero no te lo secuestra, te hace provisionalmente una medida para que tú en los 30 días cojas hagas la demanda y luego, de medidas. Y luego, ¿dónde se dirime ese procedimiento? Es que ese procedimiento no retorna al juzgado civil. Porque sigue con la especialidad. Sí, porque si no entramos en un bucle así un poco... 3 menores de 14 y 15 años han sido detenidos como presuntos autores en Valencia de la violación de otra menor de 16 años. Ocurrieron el 10 de febrero, las detenciones se produjeron esta semana. Agresión sexual, grabaron en vídeo. Para esto no tenemos una ley como la de violencia. Para esto no tenemos una ley. Con un menor diríamos, nos echaríamos las manos el a mundo la al cabeza. revés. Son inimputables, ¿no? Sí, son inimputables, claro. Yo ahí en eso sí que estoy de acuerdo, que eso habría que... Son inimputables. Si hacemos leyes que tengan la finalidad... Cuidado, que yo el espíritu de la ley de 2005 de violencia de género lo comparto. Y en este sentido, que ya digo que esto forma parte de otro debate largo y profundo... Hay un libro que ha escrito nuestro pariente paisano Soto Ibas, que se llama Esto no existe. Os lo recomiendo que lo leáis. Que parte, lo digo porque si lo leéis, que lo recomiendo, parte de una defensa, las 50 primeras páginas son una defensa estructurada de la parte buena y salvable de la ley de violencia de género, que tiene partes que efectivamente eran necesarias, por supuesto que sí. Y ataca elementos como lo que se llama la falta de concordancia jurídica. Por ejemplo, y soy muy breve, Audiencia Provincial de Madrid. Un caso muy concreto, muy ilustrativo. La Audiencia Provincial de Madrid falla en el año 2009 que la agresión de una lesbiana a otra, a su pareja, no es violencia de género. Cuando el tribunal había condenado. Cuidado. Pero estamos en otro debate. Pero estamos ante una discriminación positiva que acaba dándole la vuelta al objetivo de la ley. Entonces, en estos casos, como el que ha comentado don Joaquín, que es triste ver este tipo de agresiones, da la casualidad de que aquí sí que no tenemos un instrumento legal ni que se pase, es que tenemos un instrumento legal deficiente. Entonces, el mismo ahínco político, el mismo impulso electoralista para la ley de protección de las mujeres y todo esto, la discriminación y los trans y todo lo que queramos, muy bien, y aceptamos barco como animal acuático, pero es que resulta que ha subido muchísimo la delincuencia de las agresiones sexuales en nuestro país y este tipo de locuras. Menores, No tenemos ni concierto político ni instrumentos legales adecuados. Pero es que España está totalmente bloqueada para cualquier tipo de reforma política en este momento. Si no os habéis dado cuenta, ya llevamos un año y medio así y nos queda, según el presidente del gobierno, otro año más sin problema. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de que el país está totalmente paralizado? Que lo que antes era causa más que sobrada de un cambio político, de un corte, y vamos a ver que el pueblo decida, ya no lo es. Si el miedo me da el cambio político con el precedente que ha sentado estos 7 años de coalición progresista. Yo dudo mucho que los políticos que vengan ahora no vayan a aprovechar hasta dónde han llegado los políticos, que se van. El control absoluto y la locura en televisión española, el control de las instituciones metiendo a comisarios políticos en ellas.
a mí me da miedo, por mucho cambio que haya, de verdad los que lleguen van a decir, oye, el chiringuito que ha montado esto... Pero lo que tú estás describiendo, que es lo que se está repitiendo lamentablemente en España, que es el turnismo que tuvimos aquí en la época de la Restauración, hasta la dictadura de Primo de Rivera, un sistema donde cuando entraban los liberales echaban a los funcionarios o los quitaban de un lado, de un bando, y luego entraban los del otro. Aquí me lo describió una persona, a mí lo describió maravillosamente bien, voy a meterme en el ámbito de los periodistas, aunque yo sé que a Joaquín no le gusta mucho, me lo describió para Televisión Española. Depende, a mí una periodista de Televisión Española, cuyo nombre no quiero acordarme ahora, me dijo, mira, Miguel, esto es muy sencillo. Esto es como tener una fila de gente, un montón de gente que está en un montón de mesas, trabajando y tal, y un montón de gente de pie en el pasillo. Cambia el gobierno, los que están en el pasillo se ponen en las mesas y los que están en las mesas pasan al pasillo. Es que es el turnismo. Hemos vuelto a lo peor de la historia política española. ¿Qué pensáis de ese acuerdo? Ese turnismo, ese momento de gano, de que el acuerdo al que se llega es monarquía parlamentaria, constitución y turnismo. Yo no le veo solamente cosas malas, tiene cosas muy buenas, sabiendo de dónde veníamos. Un turnismo político bien entendido es la sede de la creación de la Unión Europea, básicamente. Europa crece, Europa se construye. Que no vamos para otros lados. Europa se construye entre socialdemocracia y democracia cristiana. Pero no excluyendo a los otros. Que os vais por la rama. A veniros al resto de fuerzas. A veniros aquí al moderado. Si tenemos 100.000 partidos en la izquierda... Por fortuna tenemos sistemas políticos. El problema ahora mismo es menor, pero se están repitiendo algunas cuestiones, sobre todo el poder que tiene la minoría en este país. Fíjate, ¿dónde hemos terminado hablando de lo de los menores y de la... Pero el político ha dado también cobijo a todos los partidos que al final han obtenido representación y aparte han llegado, de hecho, en gran parte de nuestra historia democrática, a condicionar al poder. Bueno, ¿qué pensáis ahora de lo de PP y Vox? Lo que se vende como solución sigue bloqueando. No sé qué está intentando Santiago Abascal, no lo sé. Ni él tampoco, a lo mejor. No lo sé, o sea, no sé cuántas elecciones pretende bloquear, cuántos gobiernos pretende bloquear hasta que sobrepase al Partido Popular y lo sustituya. Pero es que mientras tanto la gente sufre, mientras tanto no se legisla, mientras tanto hay muchas injusticias. Entonces, si quiere cambiar algo, que se ponga a trabajar. Yo pienso que los dos, tanto Vox como PP, no saben qué es lo que les interesa ahora mismo. Vox no sabe si es bueno para Vox formar gobierno en las comunidades autónomas o bloquear, exacto, o bloquear. Pero por favor, que miren lo que es bueno para España, pero es que el PP tampoco no para sabe. Vox. Le doy toda la razón a Pilar. Pero el mayor servicio público es que los políticos sean coherentes con su idea, con su proyecto. Es que haya un gobierno y que defiendan su propio proyecto. Pero eso no se da así. O sea, yo creo que los dos están ahora mismo en la encrucijada. No saben, bueno, el movimiento que ha hecho el Feijóo sobre que va a desembarcar en las comunidades autónomas para negociar directamente, que eso es algo que ya se viene haciendo siempre. Yo no sé cómo aparece como nuevo. Las opiniones ya empiezan... Mira, eso de la derechita cobarde tenía mucha razón. Lo decía Ortega en mí, que lo han echado. Tenía mucha razón, porque el PP, lo siento mucho, pero ha pecado mucho de, no, bueno, la inmigración, no, bueno, la ley de género. Dónde situarse. No, todo con remilgos, con reparos, no vaya a ser que me digan, a ver, ¿eres derecha o no eres derecha? ¿Crees en una cosa o no la crees? Y Vox le está quitando ese sitio porque Vox dice las cosas muy claras, dice barbaridades. Pero lo dice muy claro y yo creo que la gente tiene ganas de saber dónde asirse. No pueden imaginaros en el ámbito universitario la fuerza que tiene el Vox. Sí. Wow. Tremendo. Todo lo que fue Podemos hace 10 años, ahora lo es Vox. Porque hay claridad. Porque van buscando respuestas. Un chico de 18, 19, 20 años va buscando respuestas a sus preguntas y se agarra a discursos que le parecen claros, ese es un discurso sobre todo cuando le van fallando los referentes. Y yo creo que ahí tanto el Partido Socialista y el Partido Popular tienen una responsabilidad con grandes partidos, aunque sean turnistas en cierta medida y tengan malas prácticas. Y te doy toda la razón que cuando el PP tuvo mayoría absoluta tuvo la oportunidad de hacer independiente la justicia y no lo hizo. Por ejemplo, el otro día estuvo Rajoy aquí, sí, yo. Dice, no, tú no hiciste lo que tenías que haber hecho en su momento, como tampoco lo hizo... Bueno, cuando tampoco bajó impuestos, al revés, lo subió. En un momento dado hay que ser un poco coherente, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Pilar. Y eso sería revolucionario. Y en el fondo lo que está pidiendo la gente, esa idea de que quieres ser absolutamente transversal, tanto por la derecha como por la izquierda, te hace meter la pata hasta el fondo.
Y en el caso del Partido Popular, yo creo que tiene que darse cuenta de qué es lo que realmente quiere ofrecer y qué proyecto de España y proyecto de comunidades autónomas y de ayuntamientos está ofreciendo. Y decirle cosas duras a la gente. Es que estamos tratando de imbéciles a los ciudadanos. Y hay medidas tenemos un problema enorme en España, efectivamente, de inmigración, de envejecimiento de población, de falta de competitividad. Y tenemos un presidente del gobierno que dice que nos va mejor que nunca, pero ¿de qué vas? ¿De qué vas? Tenemos problemas en la puerta enormes. Europa está en absoluta decadencia y nos está toreando un señor que es un iletrado, presidente de los Estados Unidos, y se están frotando las manos otros regímenes populistas, un señor que está en Rusia que hace lo que le da la gana, y un señor en China que va avanzando con su proyecto y no se para. Él tiene su proyecto de recuperar el predominio. No, está totalmente despierto. El programa político del Partido Comunista Chino está puesto por escrito hace ya 20 años. Sí. Y lo único que están es cumpliendo paso a paso lo que quieren. Efectivamente. Sí, aparte de que si no son primera potencia económica, ya poco les falta. Ellos tienen más producto entero bruto que China, que Estados Unidos. Efectivamente. Tienen todavía las grandes empresas, pues las tendrán pronto. Falta claridad en los mensajes. Falta claridad en los objetivos. Necesitamos anclas. Necesitamos banderas y necesitamos ilusión. Y en este momento no existe ninguna de esas tres cosas, porque cada vez que votas a un partido no pacta con este porque no sé qué, empiezan a poner barreras, lo que le llaman cordones sanitarios, y al final no hacemos nada, no hay un sentido de Estado. Pues acabas de definir la depresión de este país. Este país está en depresión, porque los 3 síntomas que has dicho son los síntomas iniciales de la depresión. Sí. Hay melones que nadie quiere abrir porque tendrían como consecuencia medidas impopulares, y a mí me da muchísima rabia cuando la gente sale de política, y cuando sale de política entonces dice, el sistema de pensiones es insostenible. Claro. ¿Por qué no lo dijiste cuando estabas en política? ¿Por qué no proponéis un pacto de Estado a ver qué demonios hacemos con el sistema de pensiones? Se está reactivando... Pero Rivera es primero porque yo fui de los que cayó en la trampa de Ciudadanos. Yo venía de votar a UPyD. Era un partido... Sí, venía de votar a UPyD. No me importa hablar del tema. Un romántico. Yo lo digo porque es un idealista. Miguel tiene cierta sensibilidad con este tema. No. Fue mi último... A ver, fue mi último partido, mi última ilusión política, se fumó con UPyD y con la fagocitación que hizo del mismo su líder, ¿vale? Sí. Y después de eso voté a Ciudadanos, porque considero que hay una tercera España invisible, abierta y moderada, ¿vale? Y en mi condición, si tuviese que identificarme con alguna corriente política, ya lo he dicho varias veces, es con una que no existe en España, pero sí en Europa, que es la democracia cristiana, cometí el error de confiar en Ciudadanos. ¿Por qué cometí ese error? Porque todo lo que nos vendía Rivera, que luego tampoco supo venderlo Inés Arrimadas, era directamente falso, era un espejismo. Y lo primero que ha hecho este señor, con barba de 3 días, yendo a podcast a hacer el ridículo, ha sido desdecirse de todo lo que él estaba diciendo en campaña. Entonces, claro, y cuando alguien te dice, ahora que no estoy en política es cuando puedo decirlo, pero será... Algunos hemos pretendido ser coherentes desde cuando estábamos y como estamos ahora, ¿eh? Lo sé. Y por eso nos laminaron. Claro. Laminaron. En Ciudadanos había gente muy válida y mucha gente que no pedía cargo. Y en UPyD. Y fue una desilusión extraordinaria a muchísima gente que estaba desafecta de la política, que quiso vincularse y a los cuales dejamos totalmente la estacada y que no quieren saber nada de la política. Y en ese ámbito es cuando el señor de Vox o los señores de Podemos están de capa caído. Voy a sumar, pues, sí, pero aprovecharon también. Pero ¿quién sacó la motosierra allí en Ciudadanos? Es decir, ¿dónde está el giro, el cambio que hace? Estás hablando de una... Cuando se hija Inés Arrimadas de capital. Hubo 6 meses en los que Albert Rivera estuvo totalmente perdido. Sí. Con Malú. Rivera murió de ego. Te dicen que estaba maluco. Con Malú. Dicen que estaba maluco. Hubo 6 meses que estuvo totalmente fuera y ahí entraron gente absolutamente malvada, que destrozaron el partido por dentro, empezando por Fran Hervillas, por ejemplo. Fue un hombre destructor que permitió, por ejemplo, que entraran en la región de Murcia personas muy destructivas, que fueron los que terminaron luego llamándosele, ¿cómo se llamaba? Tránsfugas y tal, que eran unas personas que prometieron no conseguir cargo y que dieron codazos para acceder y luego destruyeron completamente Ciudadanos de dentro. El principio de Ciudadanos fue Murcia. Sí. Y fue la destrucción de un centro político necesario
que algunas veces salía a uno y a otro, pero que en su ADN era negociador. Efectivamente. Y eso es lo que se ha perdido totalmente. Cuando yo fui diputado, entre el 2015 y el 2019, el 99%, el 90 y mucho por ciento de lo que se votaba en la Asamblea Regional, que ahora no tiene ninguna trascendencia, se hacía por unanimidad. Fíjate. En fin, yo creo que el primer fracaso de Rivera y el primer fracaso de Ciudadanos, fijaros lo que os digo, a lo mejor me diréis que no, fue cuando se negó a pactar con Pedro Sánchez. Eso fue ya la guinda. Había otra Pedro, que la en falta ese de momento, democracia interna con una posición de Ciudadanos fuerte, que estaba fuerte en ese momento, en un gobierno de coalición del Partido Socialista, probablemente la política hubiese sido totalmente distinta y probablemente Ciudadanos no se hubiese suicidado como se suicidó. Y ahora tenemos que estar abocados a rojos y fachas, que nos cansa mucho esto. Rojo y azul. Sí, bueno, nos cansa mucho. Volvemos al bipartidismo, volvemos a esa película. A mí es algo que realmente me agota. Sobre todo el concepto religioso de la política. O eres rojo o eres azul. Sí, no hay punto medio. Y ahora están los verdes diciendo, yo soy el auténtico azul. Sí. Los otros os sorprenderá, pero ayer vi una pelea, pasé por la calle en Cieza, que iba a pasar consulta, y un señor le llamó a otro rojo y el otro dijo, pues yo soy franquista y a mucha honra. Y me quedé diciendo, he llegado a 1939 y no me he enterado. Madre mía. Ahora Pablo Iglesias dice que ellos lo que tienen que hacer, Podemos lo que tiene que hacer, porque el ideólogo retirado de Podemos, porque es el que manda ahí, es radicalizarse, cuidado. No es precisamente... Sí, no. Como no le ha funcionado ese transversismo que él decía al principio, programa, robando de la frase de Julio Anguita. Ahora dice, no, hay que radicalizarse y la lucha contra el fascismo y la desnaturalización del fascismo y todas estas tonterías. Y como respuesta tenemos a un Vox que yo ahí sí que tengo que reconocer que probablemente ahora mismo, aunque a mí no me guste, sea el partido más íntegro que hay en el Parlamento. En cuanto a coherente, en cuanto a que presenta un programa, claridad en el mensaje. En cuanto a que presenta un programa muy claro, en cuanto a que se han ido a patearse los barrios y han ido diciendo lo que son y cómo quieren actuar. Y se han ido al campo, porque el factor importante es la agricultura. Y hay una respuesta que yo siempre... El sector agrícola. Yo lo comento aquí muchos casos. El 10% de la población de la región de Murcia, no te olvides, Alfonso. El 90% de la población de Murcia no es agrícola. Lo mismo a pequeña escala. Yo creo que soy el único que habla en onda regional de este partido. El Frente Obrero, que es eres el único que habla del Frente Obrero. El Frente Obrero es el único partido actual. El Frente Obrero es el único partido actual en España que es marxista a nivel puritano. Es marxista a nivel real. Están haciendo lo mismo que hace Vox. Cuidado. Es un partido como digo, de sede marxista pura, no tiene nada que ver con Izquierda Unida, de hecho son renegados de Izquierda Unida. Y lo que dicen es un partido que dice que Vox es muy laxo en cuanto a las medidas para la inmigración, para que nos hagamos una idea, y ese partido sí está haciendo lo mismo que ha hecho Vox. Se está yendo al campo, se está yendo a los centros de menores a denunciar las violaciones. Yo veo un intento de reconquista de las clases trabajadoras de los barrios periféricos por parte de estos partidos políticos, mientras que los principales están, pues eso, en el Capitolio. Rufián intentando levantar el Frente Popular en el año 2025. Seguir haciendo ridículo como siempre. ¿Tenéis curiosidad por conocer los papeles desclasificados del Yo creo que 20, no va a haber nada nuevo. No, porque además yo creo que se destruyeron en su momento los importantes. Las distintas fases, porque ahí para todos, que se destruyeron todos los que podían decir algo. Yo soy totalmente partidario de dar total transparencia a la información. A mí una de las personas más odiosas de la historia reciente de España fue el gran destructor de la información interesadamente, fue Rodolfo Martín Villa. Hay un libro tremendo de Alzaga que lo critica tremendamente. Este señor, que llegó a ser ministro, por cierto, no sé por qué no lo rescató, mandó quemar los archivos del sindicato de estudiantes y del sindicato vertical. Sí. Los archiveros lo odian a muerte. Este hombre es un auténtico destructor de la memoria de España. Y yo creo que este hombre, el día que muera le voy a hacer un obituario que lo voy a dejar a parir, claro, pero porque este hombre hizo muchísimo daño, porque nos negó el acceso a la verdad. Y yo creo que una población madura, un pueblo maduro, tiene que conocer su historia y las realidades. Hoy hay un artículo muy divertido, La Verdad, por ejemplo. ¿Lo habéis leído? Sobre el anterior director del Arcua, donde viene a enfatizar que la creación
que la creación del... es divertido leerlo. No. De la diócesis de Cartagena fue un regalo del hijo de Alfonso X el Sabio en premio de su apoyo frente a Alfonso X el Sabio. Es decir, que Alfonso X el Sabio realmente no fue tan... No le debía tanto a Murcia como siempre se vende. Y eso es algo intocable, por Dios, en la tradición histórica. Hay que saber la verdad, claro que sí. Hay que conocerlo, eso es verdad. Claro Pues que vamos, sí. veremos a ver qué es lo que cuentan esos archivos. Es que yo no pille confesado. No, pero por supuesto, yo sería mucho más aperturista. Los únicos archivos ya legalmente que no puedes consultar, lo sabrá Pilar, son los sanitarios, que necesitan 100 años, y algunos 50 años los militares, los de derechos, los de secretos oficiales y tal, que es la tesitura en la que estamos ahora. Pero todo lo demás, por supuesto, abre Nos vamos, Miguel, Juanjo, Pilar, Alfonso, gracias. Adiós, buenos días. Compartir tertulia en este miércoles.